En su momento, fue el arma más temible que se podía imaginar. Al caer del cielo con furia sin paralelo, provocaba muerte y destrucción mucho más allá de su tamaño. Los nazis la llamaban el arma de la venganza. El legado que dejó al hombre fue el del primer vistazo al futuro nuclear. Lanzadas desde una poderosa catapulta de vapor que contaba con rieles metálicos de 45 metros de longitud, las B-1 despegaban desde sus bases en lugares tan distantes como Normandía y el este de Prusia. Un tubo con una cámara de reacción y un corto pistón metálico estaban montados debajo de la angosta pista de la plataforma. Un dispositivo llamado carretilla inyectaba gas en el tubo, lo que impulsaba al pistón hacia adelante. El pistón estaba equipado con una protuberancia que sobresalía a través de la ranura de la vía y que se sujetaba a la B-1. En 3/4 de segundo, la B-1 alcanzaba 400 kilómetros por hora. Este equipo de lanzamiento fue llevado a Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial y se exhibe en el Museo Imperial de Guerra en Oxford. Impulsado por un sistema de propulsión poco convencional, el sencillo fuselaje del cohete y sus gruesas alas soportaban una enorme ojiva. Esos cohetes eran guiados por un impredecible piloto automático y su imprecisión los hacía mucho más aterradores. Desde el seguro abrigo del continente, las B-1 y la más precisa, la Fischler FI-103, hacían del homicidio un ejercicio frío e indiferente. Por primera vez, las personas en un país lejano podían ser destruidas a control remoto. La B-1 precedió a una plétora de misiles nazis. El misil aire-tierra HS-293 de la Heinkel fue uno de los misiles más avanzados que entraron en combate. Impulsados por cohetes y controlados por radio, eran guiados visualmente desde una avionodriza hacia su objetivo. Las velocidades de impacto variaban de 430 a 900 kilómetros por hora. Pero la más aterradora era la increíble B-2, que sin duda alguna era la más formidable. Pesaba más de 14 toneladas, tenía un alcance de 320 kilómetros y contenía una carga explosiva que viajaba a 5.470 kilómetros por hora. También se desarrollaron armas antiaéreas como el Rheintaucher o hija del Rin. El X-4 se convirtió en el primer misil aire-aire que habría de utilizarse en un avión a reacción. El Rheinbote, o mensajero del Rin, era un cohete de etapas múltiples capaz de alcanzar objetivos militares a una distancia de 160 kilómetros, viajando a velocidades de hasta 6.114 kilómetros por hora. Era la máquina más veloz que el hombre había conocido. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los cohetes alemanes gozaban de una larga herencia de experimentos y apoyo gubernamental. Hacia 1930, los trabajos de personas como Klaus Rieder, Rudolf Neiber y Kurt Heinz guiaban al mundo. Sus esfuerzos fueron seguidos por Herbert von Braun y Hermann Oberth, que tal vez sean los nombres más importantes en el desarrollo de los cohetes. Igual de importante fue el trabajo de hombres como Raymond Tilling. Su cohete de combustible líquido, que estaba equipado con alas retráctiles con objeto de poder recuperarse, se probó con éxito en 1932. Lanzado desde un tubo montado en un tripié, nunca alcanzó más de 300 metros de altura, pero fue un enorme avance de ingeniería en su tiempo y un paso vital en el camino de su desarrollo. Cuando los cohetes alcanzaban su cenit y el combustible se agotaba, las alas se extendían y el dispositivo caía en espiral a tierra y se recuperaba. Se esperaba que pudiera transportar correo entre distancias cortas. Un año después de su vuelo de prueba, Tilling murió cuando un cohete explotó durante el lanzamiento. Gerhard Zucker también apoyaba el concepto del transporte de correo por medio de cohetes. En 1935, Zucker lanzó su enorme cohete en Alemania después de lanzar un pequeño prototipo en Escocia. En Gran Bretaña, fue considerado como riesgoso para la seguridad del público. El cohete de Zucker no tuvo mejor suerte en su nativa Alemania. El HS-293, que se benefició con el conocimiento que los alemanes tenían en el campo de los cohetes, formaba parte de la enorme familia de armas aire-tierra que Heinkel había desarrollado.
Impulsado por un cohete de propulsión Walter 109 de combustible líquido, el misil consistía de una bomba SC-500 con fuselaje y alas. El Walter 109 tenía tanques internos para el T-Stop o hidróxido de peróxido y el Z-Stop o permanganato de sodio que utilizaba como combustibles. El motor generaba cerca de 590 kilos de empuje durante 10 segundos, agregando 193 kilómetros por hora a la velocidad de despegue. Este era liberado entre los 396 y los 2000 metros de altura y su alcance era de 3 a 17 kilómetros. El tanque de combustible se llenaba antes de colocarse en el misil. Aquí vemos un modelo HS-293D que se prepara para su lanzamiento desde un Heinkel HE-111H. En 1944, esa arma se probó como una medida antibarcos. Se utilizaron 17 misiles para perfeccionar su precisión y confiabilidad. Sorprendentemente, al igual que las bombas inteligentes de la actualidad, esa versión del misil Heinkel estaba equipada con una cámara de televisión para ver el objetivo a distancia. Los cuerpos cónicos colocados en las alas se utilizaban para disminuir la velocidad del cohete y que no sobrepasara su capacidad estructural, evitando con ello su desintegración durante el vuelo. Aunque muchos de los HS-293 se controlaban a distancia por medio de un radiotransmisor, algunos fueron equipados con un sistema de navegación que unía físicamente al avión y al misil. Se trataba de un delgado cable que controlaba el dispositivo a casi 36 kilómetros de distancia. Este es el Antonov 124, una máquina enorme con espacio interior para carga casi comparable a medio campo de fútbol. Este gigante de transporte a reacción soviético es una maravilla de la ingeniería moderna, pero el concepto de su amplio fuselaje puede encontrarse en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de Hitler se preparaban para invadir Inglaterra. Con su nariz de bisagras para cargar por delante y su tren de aterrizaje inclinable que baja la cabina para recibir la carga, el 124 es un transportador aéreo de las modernas rutas celestiales. Por dentro, el puente de carga es una caverna de más de 36 metros de largo. Posee las proporciones marítimas que en las primeras épocas solo tenían los veleros que navegaban en el mar. Esta máquina descomunal puede llevar más de 115 toneladas de carga a cualquier rincón de la Tierra. Los pioneros de la aviación no habrían imaginado ni en sus sueños más fantásticos un avión tan colosal. La tripulación de 6 hombres del Antonov tomaba el próximo viaje como algo natural, pero el camino para llegar a ese viaje fue largo y difícil, y se remonta a un tiempo anterior, a una era de increíbles avances y enormes sufrimientos. El Gigant, o gigante, el Messerschmitt Me-323, era verdaderamente colosal, el más grande avión operacional de la Segunda Guerra Mundial. El avión de 6 motores fue concebido primero como un gran planeador, pero sirvió en muchos frentes como caballo de batalla del transporte de la Luftwaffe. Originalmente pensado para la invasión de Inglaterra, el gigante sería el jugador clave en un tipo de guerra completamente nuevo, una guerra basada en la movilidad de las fuerzas. En el infierno de lodo que fue la Primera Guerra Mundial, 2 enormes ejércitos ligados en una lucha de muerte y carnicería que no tenía vuelta atrás. Inmóviles, sus trincheras se extendían desde el Mar del Norte a la frontera suiza. Entre ellos se extendía un infierno árido, lleno de cadáveres llamado la Tierra de Nadie. Como el círculo interior del infierno de Dante, era una pesadilla de fuego y tierra removida, colmada por los lamentos de los heridos y agonizantes.
Sin el espacio o la capacidad para eludirse unos a otros, los hombres eran arrojados a una incesante tormenta de fuego enemigo, en un sacrificio ritual que se ejecutaba a diario. Después de 4 años de matanza, la línea delantera en algunas zonas solo se había movido algunos metros. Por este precioso territorio murieron 8,5 millones de hombres. Heridos, ahogados en el lodo por millares, los cuerpos de los muertos en descomposición atestaban las trincheras durante meses. Sobre los ejércitos de tierra, las máquinas armadas cubrían el cielo dejando caer una lluvia de acero letal. Estas mismas armas transformaron la guerra ofensiva en algo obsoleto. Cada ataque tenía que ser frontal y por primera vez en la historia, la guerra se convirtió en un asunto estancado y continuo, con 2 grandes ejércitos atrapados durante años, tan cerca que podían oírse unos a otros. El único ejemplo de un Blom y Voss 238 flota como un monstruo marino sobre el agua. Es notable en muchos aspectos, pero principalmente en que fue la aeronave de mayor tamaño que Alemania produjo durante la guerra. En esa época, era el hidroavión más grande del mundo. Representaba el pináculo del éxito para sus fabricantes. De haber continuado la guerra, el Tercer Reich podía haber visto cientos de estos enormes aviones llenando los cielos de territorios aliados e incluso extendiendo las heridas de la guerra a las seguras costas de Norteamérica. Estos hidroaviones ofrecían al Tercer Reich un mayor alcance y la capacidad para enormes cantidades de cargas explosivas. Podían compensar su falta de barcos capitales y otro tipo de fuerza naval importante. Con los submarinos reabasteciéndolos de combustible, los hidroaviones como el 238 y su primo, el 222, pudieron haber llegado a los Estados Unidos de Norteamérica en misiones de bombardeo y elevar la moral de los alemanes. El 238 nunca llegó a América, pero 15 años antes, otro colosal hidroavión alemán lo hizo. En 1929, el Dornier DOX era el avión de mayor tamaño en el mundo. La creación del profesor Cornelio Dornier tenía 12 motores, 6 hacia el frente y 6 hacia atrás. Los ingenieros tenían acceso a ellos vía túneles dentro de las enormes alas. La supervisión y sincronización de los motores estaba a cargo de un ingeniero naval. Era un trabajo de tiempo completo para varios hombres. Se le consideraba un competidor de los transatlánticos. Era otra forma en que la gente adinerada podía viajar viendo el mar desde el aire en vez de hacerlo desde la cubierta.